la descomposición térmica es el paso de iniciación, es decir, que esta es por calor, porque también puede ser por luz, y es un poco diferente la ecuación. Pues lo que vamos a tener finalmente es esta ecuación, que la longitud de cadena cinética es igual a la constante de propagación por la concentración del monómero dividido entre 2 veces FKD KT por I a la 1 medio, ¿no? Entonces aquí lo que estoy sustituyendo es esta ecuación que puse en azul en la clase pasada, que es esta de aquí, ¿verdad? Entonces finalmente lo que se tiene ya es una expresión para la cadena cinética que depende más que todo de constantes, de la fracción de la concentración inicial de monómero entre la concentración de iniciador, ¿verdad? Entonces este es vamos a ver ahora cómo se relaciona este con el peso molecular. Entonces, dependiendo de cuál sea el mecanismo de, bueno, no, más bien aquí, no dependiendo de, sí depende, dependiendo de cómo terminemos la polimerización, cuál sea el mecanismo de polimerización. XN, que vimos la clase pasada, lo vimos en otras clases, ¿no? Es el grado de polimerización, se relaciona al valor de nu. Si terminamos por un acoplamiento en el cual una molécula de polímero muerto se forma a partir de 2 longitudes de cadena cinética, entonces XN va a ser igual a 2 veces nu. Sí, sí, si como son dos moléculas las que se unen, entonces va a ser el doble, y lo que tenemos que XN es igual a 2 nu. Si la terminación es por disproporción, la cadena cinética entonces es igual al nu, porque aquí en la misma, aquí se ve que pues 2 dan 2, ¿verdad? O 1 da 1, entonces aquí 2 dan 1, aquí 2 dan 2, entonces finalmente pues se iguala, XN igual a nu. Como en el caso de la polimerización que explicamos anteriormente, el peso molecular número promedio va a ser igual al peso molecular de monómero por el grado de polimerización XN, y faltaría aquí poner más peso molecular de las unidades terminales, pero aquí pues son hidrógenos los terminales, ¿verdad? Empieza con un H y termina con un H, o a menos que tengamos un RO por ahí, pero es muy pequeña también, ¿no? Entonces, pues en general esto es más exacto en estas polimerizaciones que en la otra que vimos, que es la de por pasos. Entonces, bueno, finalmente aquí lo que tenemos es una expresión en función de nu, en función de las KPs y las KDs y el KT. Obsérvese cómo, y esto también vamos a ver un problema, sea como el peso molecular como nu o 2 nu, depende de la relación monómero iniciador. Entonces es así como se controla el peso molecular, monómero iniciador a la 1 medio, raíz cuadrada. Entonces esta es la forma de controlar en una polimerización, la polimerización. O sea, cuando uno habla de un proceso que se hace en la industria, ellos ya han determinado este valor de M en I. Entonces, para M en I a la 1 medio. Entonces, esta es la forma de que en esta polimerización se controla el peso molecular, diferente a lo que vimos para la polimerización por pasos, ¿verdad? Esta es más simple, la forma en que uno puede controlar el peso molecular. ¿Sí está claro? ¿Alguna pregunta de esta ecuación que se obtiene? No, doctor, todo bien. Todo claro, doctor. Gracias. De acuerdo. Muy bien, entonces, bueno, este es un concepto importante que debe tomarse en cuenta todas las veces cuando uno trabaja con estos materiales, ¿ya? Es la importancia de lo que carguemos en inicialmente en MI, ¿verdad? Porque todo esto es una constante al final, ¿no? Que pues lo podemos determinar en handbooks y lo que sea, pero sí este valor de MI a 1 medio nos determina aproximadamente cómo es el peso molecular. El otro tema que vamos a hablar el día de hoy se refiere a la transferencia de cadena. Bueno, esta es una reacción que existe, no hay que ignorarla nunca, y que puede usar incluso para beneficio de una
polimerización. Porque a veces sí, el polímero tiende a ser muy grande. Y entonces, una manera de controlar el peso molecular es usar lo que se llama un agente de transferencia de cadena. Aquí vimos en este esquema que el agente de transferencia de cadena lo que hace es reaccionar con el polímero o el polímero que ya se está formando para parar su crecimiento y dar lugar a una nueva especie radicálica que puede iniciar la polimerización. Y esto tiene un efecto en el peso molecular. Vamos a ver primero el principio de este modelo, ¿verdad? En muchas polimerizaciones, lo que es el peso molecular es menor que a veces lo que se predice en base a lo que tenemos de reacción monómero iniciador, ¿verdad? Ya sea que sea terminación o acoplamiento. Este efecto se debe principalmente a la terminación prematura de un polímero que va creciendo por una transferencia de un hidrógeno a otro átomo o especie a por algún compuesto que está presente en el sistema. Inclusive puede ser el mismo monómero iniciador que estamos usando o el mismo disolvente si es que hacemos la posición en disolución. Entonces, esto lo que hace, pues vimos ya la reacción arriba, es que tenemos el polímero creciendo, reacciona con esta especie, aquí se generaliza más por XA, y nos da MN con X y a punto. Entonces aquí es este nuevo radical, como la vimos aquí, es HZ, le ponen, no necesariamente es H, puede ser otro compuesto positivo. XA puede ser monómero iniciador solvente u otra sustancia, y X es el átomo o especie transferida. La transferencia de cadena al iniciador se refiere como se refirió anteriormente como una descomposición inducida del iniciador. Bueno, como lo hemos hecho con la cinética de polimerización, hablamos que hay una velocidad de la transferencia. La velocidad de transferencia va a ser igual a una constante de transferencia, como se vio anteriormente, por la concentración de radicales, por la concentración de agente de transferencia. TR es la constante de cadena de velocidad, constante de velocidad de cadena de transferencia. Entonces, aquí hay un esquema más general de lo que pasa cuando tenemos radical presente. Entonces, este A punto reinicia la polimerización. Entonces, A punto más M, o sea, una vez formado por esta reacción, A punto, reacciona con un monómero para dar un radical. A punto más M da M1 con radical y luego sigue M2, todos son Kps hasta Mn. Entonces, lo que hacen estos es cortar la polimerización. Entonces, ahora bien, es importante saber qué relación hay entre Kp y Ka, K de transferencia, perdón. O sea, la K a la cual ocurre esta reacción, esta constante. Porque si hay mucha disparidad entre ellos, lo que ocurre son fenómenos indeseables y además muy difíciles de tratar matemáticamente. Entonces, la cadena de transferencia de cadena de una reacción es una reacción que rompe una cadena que va creciente, ruptura. Es una reacción que rompe la cadena, ¿no? Resulta en bajar el tamaño de la cadena del polímero propagante. Entonces, lo que se logra, bueno, lo que ocurre debido a esto es que el peso molecular va a ser más pequeño. El efecto de la transferencia de cadena en la velocidad de polimerización depende de si la velocidad de reinización es comparable con la de la del radical propagante original. Es decir, qué tanto se relaciona Kp con Kt transferencia. Y hay 4 casos, ¿sí? Entonces, de hecho, de estos casos, ahorita vamos a ver cuáles se pueden estudiar y vale la pena incluso estudiar, porque los otros casos sí de plano no hay ningún efecto, ¿verdad? El primer caso es que cuando Kp es mucho mayor que la constante de transferencia, y entonces la K es aproximadamente igual a Kp, y entonces este es el caso normal, que no hay un efecto en la velocidad, o sea, la velocidad sigue siendo la misma. Si la polarización acaba en 3 horas, sigue acabando en 3 horas, pero el peso molecular sí es baja. Pero ahorita vamos a ver matemáticamente cuánto baja.
Si Kp es mucho menor que K de transferencia y K es más o menos que P, se tiene la telomerización. Y entonces es un caso en que de plano casi no hay polimerización. Baja mucho el peso molecular. Si Kp es mayor que K de transferencia, mucho mayor, y K es menor que Kp, entonces lo único que va a pasar, lo que también va a pasar, es que se va a hacer la polarización más lenta. Y entonces va a ser más lenta la polarización y el peso molecular también va a bajar. Y el último es que de plano la Kp sea mucho menor que K de transferencia, entonces la transferencia va a estar ocurriendo mucho más. K es menor que Kp, y entonces la transferencia de cadena es degradativa. Y entonces tanto la velocidad como el valor de xn bajan mucho. Entonces, para el caso de la transferencia, en el caso 1, la longitud de cadena cinética no cambia, pero el número de moléculas de polímero producido por longitud de cadena se altera. En tal manera que el grado de polimerización número promedio no está dado más por nu o 2 nu, ya sea que sea desproporción o acoplamiento, como vimos anteriormente, ¿verdad? Entonces hay que derivar otras ecuaciones. La transferencia de cadena es importante en que puede alterar el peso molecular del polímero producto en una forma indeseable. Por otro lado, transferencia de cadena controlada puede ser empleada como una ventaja para controlar el peso molecular a un nivel específico, y eso pues, se hace muy comúnmente tanto a nivel industrial como a nivel laboratorio. El grado de polimerización puede ahora ser redefinido como la velocidad de polimerización dividida por la suma de las velocidades de todas las reacciones que rompen la cadena. Esto es, la terminación normal más las reacciones de transferencia de cadena, como las que vimos en el esquema anterior, como esta. Este tipo. Puede haber más de una, ¿verdad? En general hay una, pero puede ser más. Entonces, para el caso general de una polarización iniciada por homólisis térmica de un catalizador y que implica la terminación por combinación de acoplamiento y disproporción y la transferencia de cadena a monómero iniciador y el compuesto S, que también se le llama agencia de transferencia, entonces la ecuación para XN sería igual a RP por la suma de todas estas reacciones. Entonces, aquí vemos, es la transferencia al monómero, la transferencia a un agente de transferencia. La transferencia al iniciador también puede ser. Y aquí hay una de la terminación, o sea, también todas estas valen 0 si no hay agente de transferencia. 2 menos A es que uno puede generalizar y decir cierta proporción de la terminación es por transferencia y cierta proporción es por desproporción. Entonces, aquí dice que si caso de que A vale 1, pues entonces lo que tenemos es disproporción. Si A vale diferente a 1, pues ya se toma en cuenta que parte es por desproporción y parte es acoplamiento. Se puede hacer, hay experimentos para lograrlo. Nosotros prácticamente vamos a pensar que esto es por desproporción. Entonces lo que tenemos es esta ecuación de aquí. Y considerando que A sea igual a 1, pues la ecuación ya se simplifica más. Bueno, se quita la A de aquí, ¿no? En la que tenemos la más usada. Y luego se definen los que se llaman las constantes de transferencia de cadena. C subíndice, lo que sea la transferencia de cadena. Por ejemplo, C subíndice N es la constante de transferencia de cadena al monómero. Y se define como la velocidad de transferencia al monómero entre la Kp, contra la constante de la velocidad de propagación, ¿no? Igual para CS y CI, es simplemente que se le pone M, S e I. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos estas CMs. Y entonces la ecuación anterior lo que se hace es sacar el inverso de la ecuación, de manera que pasamos todo lo de abajo arriba y RP queda abajo. Y lo que tenemos es 1 en KXN, y entonces por ejemplo, para el primer término, ¿no? El primer término es RT sobre 2 en TRP, que sería lo mismo que decir RT por RP por KP cuadrada M cuadrada, ¿no? RP pasa para arriba porque precisamente lo volteamos, ¿no? Entonces, este es para la polimerización normal. Tendríamos la ecuación normal. Si todos los demás valen 0, los 3 siguientes términos, pues tendríamos la ecuación que aquí vimos. Esta de aquí, esta de Kp M, esta es la que tendríamos. Okay.
Entonces, bueno, sería esta la normal. Y luego aquí, esta es la CM, porque al invertir, lo que tenemos es KTRM por M punto entre KP, y luego eso dividido entre KP por, entre KP por M punto, entonces se cancelan y nos queda nada más CM. Y en el caso de CS, queda concentración de S entre concentración de M. En el caso de CI queda esta expresión aquí, ahí, plasmada, ¿verdad? Y también, pues, esta otra forma también de ver la ecuación es 1, el inverso de XN es RI entre 2RP más CM, más, esa es otra ecuación similar a la anterior, en la cual ya nada más usamos las concentraciones de iniciador y monómero, o de agente de transferencia, o el valor de CM para calcular el valor de peso molecular. Entonces, de aquí de esta manera se muestra el efecto cuantitativo de las varias reacciones de transferencia cariana que puede existir en el valor del grado de polimerización del sistema, ¿verdad? Hay varios métodos que pueden ser usados para determinar los valores de las constantes de transferencia. Entonces, no lo vemos ya en el curso porque, pues, ya la idea es dar los principios más básicos, ¿no? Pero en el ODIAN, si ustedes lo revisan, pues va a haber ahí más discusión sobre cómo se determinan las CMs, las CS y las CIs, ¿verdad? Esta ecuación a veces en algunos libros, porque esto lo descubrió Mayo. Mayo es un investigador muy importante en los 50 del siglo XX, del siglo pasado, hace como 60, 70 años, que estudió estas cinéticas y determinó muchos de los valores que hoy se conocen de estos valores de CM, CS y CI, ¿no? Bueno, dice que cuando la desproporción es importante, esta puede ser tomada en cuenta para derivar la forma general de la ecuación de Mayo, en la cual la A, como dijimos, es la proporción de la proporción de disproporción que existe, ¿no? Entonces aquí es 1, pero si A no es 1, bueno, pues 0.8, lo que sea, pues será 1.2. Pero es la misma ecuación, nada más de aquí ponemos 2 menos A en vez de 1, ¿verdad? A es igual a 1, entonces tenemos acoplamiento, ¿no? Entonces, ok, este es de otro libro, es otra visión de la polimerización, similar a la que viene en el ODIAN, rápidamente la vemos. Por ejemplo, aquí dice, supongamos que tenemos el PMMA, ¿no? Vamos a formar el PMMA. Entonces, esta es la cadena que va creciendo, reacciona con el monómero para dar un polímero muerto y una cadena que empezaría a partir de CCH2, ¿no? O sea, aquí es la transferencia al mismo monómero. Aquí esta tiene una velocidad de transferencia al monómero dado por la constante de transferencia al monómero por la concentración de M, que es esta, y por la concentración de M punto, que es este M punto, que es un oligómero o un polímero ya. Representa las radicales de cadena que van creciendo de todos tamaños, ¿no? Bueno, aquí dicen también de un peróxido, cuando esta es la transferencia al iniciador, es un ejemplo ya químico de cómo ocurre esa transferencia al iniciador. Lo que tenemos es un peróxido que se rompe aquí en una ruptura homolítica oxígeno-oxígeno para dar este polímero muerto y un radical que va a empezar otra vez. O sea, de por sí se forma en la reacción de iniciación, pero también puede haber una transferencia con el peróxido y entonces esto ya tiene efecto en el peso molecular. Cada transferencia en el iniciador es la constante de velocidad para transferencia de cadena al iniciador, ¿no? Usualmente los agentes de transferencia más fuertes entre los iniciadores son los hidroperóxidos. O sea, cuando ustedes usan hidroperóxidos, sí es importante un poco esta reacción de transferencia y por lo tanto, pues los pesos moleculares son menores, ¿verdad? Cuando se usa hidroperóxidos que cuando usamos otro peróxido. En general, la velocidad de transferencia al iniciador se da por esta ecuación, que es similar a esta. Y bueno, y finalmente aquí hablan de disolvente, por ejemplo, el caso del tetracloro de carbono, en el cual el cloro pues entra a formar un enlace sencillo con el carbono del radical y se forma este radical que ha sido identificado y tiene una constante transferencia también, ¿no? Aquí habla que las reacciones industriales por radicales libres, el uso de disolventes usualmente no se hace
por razones económicas, mientras que algunos ingredientes pueden ser deliberadamente añadidos como agente de transferencia para limitar el peso molecular del polímero. Y sí, les comenté eso también. Y acuérdense, esto da lugar a patentes, ¿no? O sea, hay gente que dice, bueno, yo estoy haciendo PMMA, mucha gente lo hace, pero yo estoy usando un agente de transferencia del cual estudié su cinética y todo, y me está produciendo un polímero de cierta característica que va a servir para tal cosa, ¿no? Entonces la gente lo patenta. Las patentes, pues ustedes saben, o bien son algo novedoso totalmente, o es una mejora importante en la producción de compuesto. Entonces, son patentables estas innovaciones de estudios de transferencia de cadena de algún agente, siempre y cuando pues, produzcan un resultado bueno para una producción, ¿verdad? De algún material, de tantos que se hacen. ¿No? PMMA pues, es de los más producidos hoy en día. Este es de otro libro, lo saqué, pues, ahí vienen ejemplos más específicos, ¿no? Por ejemplo, hay gente que ha estudiado transferencia al disolvente. Entonces, si uno ve esta ecuación, que aquí le ponen 318, pues es la misma que está aquí. Nada más de que este término es 0 y este término es 0, entonces nada más queda CS, S entre M, ¿no? Este 1 en XN0 es cuando no hay agente de transferencia, que sería esta parte de aquí, ¿no? RI entre 2P, pues es como les dije, el valor de XN, pero sin agentes de transferencia, entonces se puede considerar como eso. O sea, yo hago pruebas sin agente de transferencia, mi peso molecular es 100,000, y luego ya empiezo a agregar agente de transferencia y veo cómo va disminuyendo el peso molecular. Entonces, en este experimento así le hacen experimentos sin disolvente, o sea, en bulk, y con disolvente, y entonces la concentración disolvente a monómero va a cambiar, ¿verdad? Como es de esperarse. Entonces, XN0 combina la polimerización y transferencia en términos de monómero, ¿verdad? Los términos de diferencia lineal de 1 entre XN contra... O sea que esto quiere decir que si yo grafico 1 entre XN contra la concentración de S entre M, voy a obtener una línea recta, la cual la ordenada al origen es 1 entre XN0 y la pendiente es S. De hecho, esto es lo que va a preparar Miguel Ángel en un problema que él va a tener que preparar. Va a tener que usar esta aproximación, ¿verdad? En el ejemplo que nos va a explicar. Y bueno, hacen el experimento, les da este tipo de gráfica. Entonces, vean, es el inverso de XN. Entonces, este valor que está aquí, cuando vale 0, esta concentración, es el que se hace en bulk. Y ese sería el valor más grande de peso molecular, porque el inverso sería el más pequeño, ¿no? Y ya después se ve cómo el peso molecular varía en función de qué usen como disolvente. Hay que usar un diferente, acetilbenceno, isopropilbenceno, tolueno, benceno, que pues no les recomiendo usar, como saben ustedes, es cancerígeno. Pero bueno, miren, históricamente, inclusive yo cuando yo estudié, la gente usaba benceno en su laboratorio como si usar etanol, otra cosa. Hoy en día no debe usarse benceno. Y en países como Alemania, por ejemplo, pues si no va a usar benceno, tiene uno que sacar un permiso especial explicando por qué lo va a hacer y si tiene que ir a un cuarto muy especial, muy bien ventilado, con buenas campanas, y ahí hacer su polimerización o su reacción para evitar que esto contamine a la gente, ¿no? Desgraciadamente una vez hice una evaluación de una polimerización que estaban haciendo allá en Morelos, en Cuernavaca, y esa gente tenía un proceso usando benceno. Sí, o sea, desde el punto de vista químico orgánica o desde el punto de vista de la química, pues el benceno es un excelente disolvente, pero desde el punto de vista de salud es una ofensa, ¿verdad? A las personas. Entonces, bueno, finalmente tenían su proceso ahí, sus amigos, y así hacían, era un polimetacrilato, creo, de estos de sodio, algo así. Era un proceso muy, muy robusto, pero sí no tenían cuidados, en fin, era un desastre, ¿no? Entonces, bueno, pues el problema en México es que las regulaciones son muy pobres en muchos sentidos.
Bueno, aquí estuvieran el benceno, el tolueno, etcétera. Entonces vean cómo van las rectas, son diferentes. No todas son rectas, porque finalmente obedecen a esta ecuación, ¿de acuerdo? Entonces aquí se ve, puede uno estudiar estos efectos y a veces es inclusive conveniente saber cuál es el efecto, porque en una de esas uno hace un polímero y quiere bajar el peso molecular, y entonces sabe que a esta concentración, pues el peso molecular está baja a cierto nivel, ¿no? Hay que sacar el inverso de esto, con que es tolueno, por ejemplo. Tolueno pues sí está permitido, ¿verdad? Entonces, pues, inclusive en los barnices y muchos. Curioso, en el benceno, si es cancerígeno, altamente prohibido, y el tolueno pues sí se le permite usarse como disolvente industrial. Pero bueno, hay unos estudios toxicológicos y ellos han dicho que el tolueno, por tener este metilo, pues lo puede oxidar de alguna manera las células del cuerpo. En cambio, el benceno pues es muy estable, ¿no? Y entonces, pues, sí constituye un veneno y un cáncer, creo que se va al hígado, no estoy seguro qué órgano se daña, y bueno, entonces sí hay que evitarlo. En los handbooks hay pues resultados de todos estos estudios. Vean cómo aquí hay bastantes disolventes y de diferente química, desde etano, tolueno, hasta cosas como acetona, o butilamina, o butanotiol. Y el valor de CS por 10 a la 4 quiere decir que si yo digo que es 0.023, esto es 0.023 por 10 a la menos 4, porque se está multiplicado por 10 a la 4. 10.000 veces más de lo que es. Están muy bajos, por ejemplo, ¿no? Inclusive en esta ecuación se ve pues, bajo el efecto del benceno. Pero ya los otros, pues sí, son más altos. Inclusive, vean, estos tetracloruro de carbono y de bromuro, pues son altísimos, ¿no? Y los tioles, imagínense. De hecho, hablando de los tioles, de hecho, fueron los primeros que precisamente por su efecto tan grande, se vieron como muy importantes como agente de transferencia. De hecho, se usan para hacer hules. O sea, muchos hules tienen en su formulación el uso de tioles, los cuales permiten muy bien controlar el peso molecular. Inclusive la cinética de los tioles, la cinética de polimerización, pues es muy adecuada para poder ser estudiada a nivel industrial o laboratorio. Entonces, es muy alto el valor de CS, estamos hablando más de 10, por ahí, es un valor alto. Pero hay un efecto, ¿no? Por ejemplo, aquí en el acetato de vinilo, miren cómo es 480.000, ¿no? El CS, pues estamos hablando de 448 el valor de CS, es muy alto. Entonces, mayor sea el valor de CS, más es el efecto del disolvente en el peso molecular. Entonces, sí es muy importante. A veces lo puede estar uno haciendo y no darse cuenta, ando haciendo su reacción en solución. Entonces, sí, no es nada más, como mucha gente lo piensa, ¿no? El disolvente nada más ayuda a que haya un efecto en el, en la reacción, y etcétera. No nada más es el efecto de disolver las materias primas, es también un efecto en otras pues, características de la polimerización, como es la cinética y el peso molecular, sobre todo. Vamos a ver un ejemplo de cómo puede uno calcular estos valores de CS, que son parecidos a lo que va a explicarnos Piña después, Miguel Ángel. Entonces vamos a verlo rápidamente. Dice, el acetato de vinilo tiene una constante de transferencia de cadena muy grande, 2 por 10 a la menos 4 a 60 grados. Entonces calcule el límite superior del peso molecular del polivinilacetato hecho por radicales libres a 60 grados. O sea, entonces el monómero sería pensar en esta ecuación que está aquí, de las, esta de aquí, ¿no? CM de transferencia, o lo que es lo mismo esta de aquí, miren. Esta es la reacción, hay que pensar en esta ecuación. Esta es muy importante porque entonces el mismo monómero, ¿no? Y en esta se ha visto cuánto vale CM,
Entonces, esto va a establecer un límite en el peso molecular. Entonces dice aquí, el límite superior del peso molecular corresponde al límite inferior del valor de 1 en dp en la ecuación 6. Es decir, si nosotros vemos la ecuación 6, pues lo que va a pasar es que esto es 1 en xn va a ser igual a esto vale 0, esto vale 0, esto vale 0 o poco, a cm, simplemente. Entonces cm va a ser el inverso del peso molecular, entonces simplemente invierto para saber cuánto vale el peso molecular y sé cuánto es lo límite que puedo tener. Y eso es lo que hacen simplemente 1 en dp n mínimo es igual a cm, 2 por 10 a la menos 4. Al invertir nos da 5000. Entonces esto explica por qué al hacer este polímero, pues precisamente el mismo monómero está autolimitando la polimerización, que es un caso especial. Y por lo tanto, pues si uno habla en cuestión de peso molecular, bueno, pues entonces 5000 por 86, o sea, M0 por el peso molecular de unidad monomérica, si ustedes hacen el peso molecular de unidad monomérica del acetato de vinilo, CH2CH o AC, pues nos queda 86, y nos queda que esto es 4300, creo que no, pues está 43000, ¿no? Debe ser. Aquí la coma la pusieron mal. Entonces 43000 este valor, ¿no? Entonces es un valor bueno, ¿no? Finalmente 43.000 pues es un polímero de buen peso molecular, pero ya no puedo hacer un polímero de 50.000 en vinil acetato, porque ese es ya mi límite que el mismo monómero me está poniendo. Entonces, si alguien les pide hacer unos 60.000, pues no se puede, simplemente por la naturaleza de la polimerización. Entonces, aquí es interesante este problema, ¿no? Otro ejemplo, vinil acetato va a polimerizar, no se debe hacer, pero lo hicieron aquí, a 60 grados usando el AIBM, ya vimos que es el AIBM, hicimos inclusive una práctica, ¿verdad? Como iniciador y tetacloruro de carbono como agente de transferencia. Vimos que estos son muy buenos, aquí están tetacloruro de carbono, todos estos, el valor de las S es muy alta, ¿verdad? ¿Qué concentraciones de iniciador y agente de transferencia de cadena deben ser usados para obtener un PVC, un polivinil acetato con una peso molecular inicial, asumiendo que la terminación es por acoplamiento de 15.000, o sea, menos que los 43.000 que están acá, y 50% de conversión de monómero en 2 horas? No toma en cuenta la transferencia de cadena al iniciador en los cálculos. Entonces nos dan el KD, el KP, el KT, el valor de F, que lo piden que sea 1. O sea, quiere decir que la eficiencia del iniciador, vimos eso también en el problema, en la presentación. Son muy eficientes los radicales, todos se forman a esa temperatura para el AIBN, ¿verdad? Es el único caso. Los demás son 0.7, 0.8, 0.3, dependen. Dan el valor de CM, que es el mismo que está aquí arriba. 2 por 10 a la menos 4. Aquí le ponen 2.3. CS de benceno es esto. CS de tetacloruro es esto. Y bueno, entonces, bueno, ahí es un poco más elaborado el problema. Primero lo que nos dicen es acetato de vinilo. AIBN 164, estos son los pesos moleculares. El benceno 78, C6H6. CCl4 154, vino 26. Por lo tanto, aquí si uno piensa cuánto es la unidad monomérica, nos están pidiendo que hagamos la relación de 200 gramos por litro, que es la concentración M, entre lo que es el benceno, o sea, la concentración de benceno 2.32. O sea, aquí calculamos este valor de S entre M. Entonces, S entre M es este de aquí, que le ponen M0 aquí, ¿no? Si nosotros pensamos que no hay, el iniciador casi no pesa, entonces, ¿cuánto cargamos de benceno? 830 gramos, que es lo que más o menos aquí se pone, menos 200 gramos, que es lo que ponemos de iniciador, entre 78, pues da 8.08 moles por litro, ¿verdad? Lo que tenemos de benceno. Asumiendo que la transferencia de cadenas no tiene efecto en la velocidad de polarización, la ecuación de arriba, puede ser usado. Usando datos relevantes y P.5, esta ecuación da, y 0 da tanto, entonces nos queda este valor
para I0. Y entonces ya nada más lo que hacemos es dPn0 es Kp por M0 entre FK dkt I0 a la 1/2, que esa es la ecuación que tenemos. Bueno, Kpm entre 2FKT, esta que está aquí, ¿no? Nada más de que le ponen M0 y I0. Y entonces, este es el dPn0. Y ya como tenemos todos los valores que nos dan Kp, Kt, Kd, aquí están. Entonces ya nada más los sustituimos y nos da 4.340 el valor del peso molecular en esas condiciones. Si queremos hacer dPn igual a 15.000 entre 86, ¿verdad? Pues acuérdense que es 15.000 el peso molecular que nos dan, 86 es el monómero, para saber cuánto es el grado de polimerización. 174. Son 154 unidades las que necesitamos. Entonces lo que tenemos que la ecuación que aquí le pone 122 y que finalmente, bueno, sería esta, por ejemplo, o esta. ¿Sí? Entonces nos queda 1 en dPn es igual a 1 en dPn0 más M más S, pues el benceno es entre M más S, tetacloruro es entre M. ¿Sí? Aquí nada más le ponemos nombre al agente de transferencia, ¿verdad? Y al disolvente. O sea, aquí el disolvente, no hay que perder esto, es el benceno, y el agente de transferencia es el tetacloruro. Y entonces ya lo que hace uno es sustituir todo lo que aquí ya se calculó, y lo que se obtiene es que después de despejar la concentración de tetacloruro, nos dice que es 0.0106 moles por litro. O también decir que es 0.0106 por 154, que es el peso molecular del, porque esto es moles, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta cuánto es el peso molecular para obtener 1.63 gramos por litro. O sea, son moles por litro. Si yo multiplico por 154 gramos por mol, entonces nos queda gramos por litro. ¿Sí? O sea, 54 gramos por mol. Entonces nos queda cuántos gramos por litro hay que usar. Se puede usar en moles o en gramos, ¿no? 1.06 por 10 a la menos 2 moles o 1.63 gramos por cada litro que haga yo de disolución. Entonces, bueno, es una aplicación un poco más completa, tomando en cuenta que existe tanto un efecto del monómero para este caso especial, que es el acetato de vinilo, y un efecto por el tetacloruro de carbono, que es de transferencia de cadena. Entonces, si yo uso esta concentración, pues lo que voy a obtener es un polímero que aquí nos dicen que sea, ¿cuántos pidieron? 15.000, ¿no? Sí. O sea, lo máximo que puedo obtener, vimos en el problema anterior, es 43.000. Aquí hay un error. Entonces, para obtener 15.000, yo puedo usar tetacloruro de carbono en estas concentraciones, y entonces el peso molecular que voy a obtener es de 15.000. Entonces, como ven, pues es una forma ya muy empleada, en la cual, pues, cuando uno revisa las formulaciones que va uno a ver en las industrias o en el laboratorio hace uno, pues ese valor que ponen ahí un componente y le ponen ahí agente de transferencia de cadena, pues ya se da uno cuenta para qué sirve, ¿no? De hecho, por ejemplo, estos tioles, cuando hacen polición en emulsión, son muy usados. La emulsión en emulsión, desgraciadamente no tenemos tiempo para verla. Pero hagan de cuenta la misma polarización, pero se hace a nivel de una emulsión en agua. O sea, puede ser, es un poco diferente a la polarización por en disolución. O sea, en emulsión es diferente porque lo que tenemos son micelas. Es como tener un jabón en agua, ¿no? Más o menos. Entonces lo que se tiene es un monómero que va creciendo en la micela. Y entonces uno ve las formulaciones y de pronto ve una cosa ahí que es un mercaptano. Bueno, el mercaptano es un agente de transferencia y actúa según estas ecuaciones. Entonces ya cuando está la formulación, pues nos indica que alguien ya hizo el experimento y supo
cómo el mercaptano controla el peso molecular. Y a la hora de hacer el polímero por emulsión, pues lo único que quiere uno es un polímero controlado a nivel de peso molecular. Entonces, estos mercaptanos, por ejemplo, si ustedes van a la industria y de pronto llega ese nombre de lorol, los loroles son eso. Ahí en la industria usan pues terminología un poco para el que entiende, vamos a decir, ¿no? Entonces, si ven ahí lorol, pues esos son mercaptanos, y esos mercaptanos son transferencia de cadena. ¿Y qué es lo que hace? Hacen un control en el peso molecular. Entonces, sí, es algo que ustedes pueden llegar a encontrar. Ok, ¿alguna pregunta de este tema? Es muy importante y creo que, pues, precisamente un buen desarrollo a nivel laboratorio para tener un polímero lo más controlado posible, toma en cuenta estos aspectos, ¿verdad? A lo que no se debe soslayar. Se hacen estudios y todo en los laboratorios que muchas empresas tienen. Antes íbamos a visitar a estas empresas y ahí nos explicaban, inclusive tenían los equipos y todo, es muy interesante. Hay una, por ejemplo, aquí en San Juan del Río. Entonces, pues, si después hay una visita industrial cuando termine esto de la pandemia, yo suelo invitar a los estudiantes que llevaron la clase, aunque estén ya trabajando quizá o terminaron la carrera haciendo tesis, porque pues creo que ahí ven bien aplicado cómo este tipo de conocimiento se aplica pues en una empresa, ¿no? Hay una aquí, les comentamos, la vimos hace 2 años, creo que fuimos con bastantes estudiantes y ahí se aplica mucho esto de la posición en emulsión. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Yo nada más tengo una duda respecto a la ecuación, doctor, que está ahí. En el caso de la F, ¿sí son las funcionalidades, igual como lo veníamos viendo en las clases anteriores? No. Ajá, mira, F es de esta ecuación, por ejemplo, está la F. F es la fracción de vamos a ver aquí, por ejemplo, aquí está la F. Aquí está, ¿no? F. Vamos a decir, la polimerización la voy a hacer a 70 grados con el iniciador persulfato de sodio, agregando tal bonómero en emulsión, ¿no? Entonces, para determinar esa F, lo que hago un estudio cinético de primer orden general, de cómo ese persulfato se da los radicales a 60 grados. Y me encuentro, por ejemplo, que el 60% es un decir, ¿no? Del persulfato va a estar dando radicales, el otro 40% no da radicales. Entonces la F vale 0.6. O sea, es la fracción de radicales que se forman a esa temperatura por parte del iniciador. Eso es lo que representa la F. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, el AIBM vimos, por ejemplo, en estos de aquí, ¿no? Que este prácticamente 60 grados, por aquí mencionan, arriba es 40 incluso. Es el 100%, o sea, estos AIBNs, estos asa isobutiro-nitrilos, producen el 100% de radicales, son los únicos. Los peróxidos no, esos son como el 60, 70. Entonces, por ejemplo, para estos vale 1F. Inclusive en el problema que hicimos de la IBM, ahí dice que F vale 1. Ajá, sí me fijé. Ajá. Entonces, sí, aquí está, ¿no? Entonces, aquí está F igual a 1. Sí, entonces depende del iniciador que usemos. El más eficiente en ese sentido, pues es el IBM, pero todos los demás, los peróxidos, y eso va a cambiar cuánto se va a fraccionar, cuánto va a dar cuando uno hace la polimerización a esa temperatura 70, 80, 100. Es muy difícil que lleguen a 1. A lo más llegarán a 70, 80. Claro, pero con eso es suficiente para hacer el polímero.
pero bueno, sí afecta un poco las ecuaciones, ¿no? Ese valor de F. Entonces, ese es el significado de la F. ¿Sí? Ok, gracias, doctor. De nada, ya saben. ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí, doctor, ahorita que recordando me están surgiendo algunas dudas. Sé que no alcanzamos a ver, por ejemplo, lo de emulsión, pero me quedo con la inquietud un poquito de que si, por ejemplo, este tipo de análisis matemático sigue aplicando completamente similar o igual para emulsión. Digo, porque ya también agregan, se le tiene que agregar como pues, algún tensioactivo o ya influyen también otros componentes. Así es. Sí, de hecho, este, la cinética y lo del peso molecular también se controla por la concentración del surfactante que le llaman. Se tiene Sí. una ecuación ahí. Sí, es un poquito diferente todo lo que ahí se tiene, porque incluso tiene que ver también que como el peso molecular va creciendo dentro de una micela, entonces tiene que haber le llaman un emulsificante bastante efectivo para poder eh, obtener pesos moleculares altos, que en general son muy altos los que se obtienen por emulsión. Entonces, Sí. sí hay cierta similitud a esto, pero sí las ecuaciones son diferentes. Sí, sí, hay consideraciones como las que aquí vimos, pero sí es un poco diferente la forma en que es el tratamiento matemático para las polución y emulsión. Uh -huh. Y en este sentido, doctor, por ejemplo, ¿tiene mayor peso, digo, o es más dependiente el peso molecular? ¿Va a estar en función del tamaño de la micela o va a depender más de otros factores en la emulsión? Más de otros factores. Ahí inclusive el más importante, el surfactante. Entonces ahí el jabón que le llaman, ¿no? Ese es el que va... hay una dependencia del peso molecular de la concentración de surfactante como a la 0.4 o algo así. Sí, sí, eso ya se ha determinado y es el punto más importante en esa polimerización. Se utiliza más o menos, como son los mismos monómeros, pues ahí hay ciertos KPs y eso que se usa, ¿no? Pero se ha visto que como es en dos fases más o menos, especialmente en la emulsión es eso, ¿no? Es como el jabón, ¿no? Se forman micelas así que se llevan la grasa en el caso del jabón, ¿no? Ahí lo que se hacen es que esas micelas pues se engloban al monómero y ahí va produciendo, va ahí como saltos hacia dentro de la micela para ir creciendo. Entonces, qué tan grande sea la micela va a depender un poco del surfactante. Entonces hay ácidos grasos y eso al final también influye en el peso molecular observado. Entonces, sí, esa parte, si quieren un día, ahí tengo yo una presentación de cuando fuimos a la visita, pues sí le di un poco de polución en emulsión a los muchachos, a los estudiantes. Entonces, si algún día nos ponemos de acuerdo, podemos ver ese tema, tengo ya la presentación y todo, ¿no? Entonces, si gustan, hay interés, pues lo puedes ver en una clase extra. Ok, sí, está bien, muchas gracias, doctor. No, cualquier cosa, no hay problema. Ok, vamos a hablar finalmente de cómo depende el peso molecular y la velocidad de polimerización con la temperatura. Entonces, acuérdense que siempre que se hace una polimerización es importante ver cómo funciona esta a 60, 70, 80, 100 grados. ¿No? Más o menos es el rango. Claro, uno se puede ir hasta 200 si uno quiere, ¿no? Dependiendo del monómero. Pero a veces son ya muy inviables esas policiones a altas temperaturas, ¿no? O se hacen también a presión, etcétera. Pero en general el rango así estudiado por un punto de vista práctico, punto de vista de estudio de la polimerización, pues es de 60 a 120, ¿no? Esa es más o menos eh, eh,
el rango de temperatura que se estudia. Y bueno, pues ya cuando uno saca el proceso final o la producción final del material, pues se hace a las temperaturas que uno determina en el laboratorio, que tienen el mejor compromiso entre una velocidad que sea pues la adecuada, la que uno quiere emplear, y el peso molecular obtenido. Aquí lo que pasa es que si uno va, y es un poco, dicen, el error del ingeniero, ¿no? Que dice que pues yo le aumento la temperatura, termino más rápido, pero el peso molecular se afecta adversamente. O sea, yo aumento la temperatura y el peso molecular baja. Y por otro lado, pues, si hago más rápido la polimerización. Aquí está un ejemplo en esta gráfica de cómo graficamos la velocidad de polimerización o el peso molecular número promedio, el peso molecular, en función de del inverso de temperatura. Estas son las gráficas que le llamamos de Arrhenius, ¿eh? Acuérdense que esto se hace en cinética química, que uno hace estudios de la polimerización o de la reacción a diferentes temperaturas, entonces hace las gráficas de Arrhenius, que son unas exponenciales. Ahorita vamos a ver un poco más de eso. Entonces, por ejemplo, aquí dice la velocidad de polimerización, que este es aquí, ¿no? Entonces, la velocidad de polimerización depende hacia abajo de la temperatura, lo cual significa al revés, ¿no? De que si uno va aumentando la temperatura, la velocidad es mayor. ¿Sí? Como es el inverso, entonces la interpretación a nivel de laboratorio es esa, ¿no? De que a medida que yo aumento la temperatura, un ente baja, entonces me voy de la derecha a izquierda realmente, y lo que está pasando es que la velocidad de polarización está aumentando, ¿de acuerdo? Eso también es algo que vemos, ¿verdad? Hacemos, en vez de hacerlo a temperatura ambiente, hacemos a reflujo, ese tipo de cosas, pues, son prácticas de orgánica, en fin, ¿no? O sea, es algo que como químicos, pues, lo vemos en las prácticas que hacemos. Pero este es el molecular, y vean que este es al revés, ¿no? O sea, a medida que yo bajo la temperatura, subo la temperatura, me voy hacia abajo acá, el peso molecular va para abajo, ¿no? Esta es la otra escala. Aquí ponen dos escalas aquí. Entonces, aquí es inverso el efecto. Entonces, si aquí era, no sé, por decir algo, ¿cuánto es? 2 millones era, ¿no? 2 por 10 a la 6, el peso molecular. A 1 en T de 3, ¿no? 20 grados, 30 grados, 40 grados. Cuando me voy a este valor, pues ya estamos hablando de 0.1 por 10 a la 6. Entonces, pues sí, ya bajamos a 100.000 casi el peso molecular al aumentar la temperatura. Entonces, siempre es importante tomar en cuenta ese hecho cuando uno hace la polimerización. Vamos a ver entonces un poquito cuáles son las consecuencias usando las matemáticas, ¿verdad? Okay. Entonces, el efecto de la temperatura en la velocidad y el grado de polimerización depende de varios factores. Incrementar la temperatura usualmente aumenta el valor de velocidad de polimerización y baja la peso molecular. Entonces, este es el caso del estireno. Ahí está estudiado ya. Sin embargo, el efecto cuantitativo de la temperatura es complejo, debido a que RP y XN, o sea, la velocidad de polimerización y la polimerización, depende de una combinación de tres constantes, KD, KP y KT. Entonces, ahí es donde está lo difícil, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo aumento la temperatura? Aumenta KT, disminuye KT. Esa es la parte que no es tan fácil de determinar. Cada una de las constantes de iniciación, propagación y terminación puede ser expresada por una ecuación de tipo Arrhenius. Entonces, esta es la ecuación de Arrhenius, si se acuerdan en su cinética. Es la que usa todo el mundo, es una ecuación muy vieja, que se usó desde los 20 del siglo pasado, casi 100 años, se lleva usando. Y el cual dice que la constante de velocidad depende exponencialmente del inverso de la temperatura. E es la energía de activación, ¿no? Entonces, si le sacamos logaritmo, esto nos queda así, ¿no? Esto ayuda porque lo que están haciendo es, vamos a graficar el logaritmo de K contra 1 en T para saber A y E. ¿Qué es lo que hacen aquí? Esta escala es logarítmica, ¿eh? Estas dos son escalas logarítmicas. Entonces, ponen aquí el valor real, pero el valor es en logaritmos. Entonces, el logaritmo de acá contra 1 en T da una recta y podemos determinar la A y la E, ¿no? A es el factor de frecuencia de colisión,
es la energía de activación de Arrhenius, ¿verdad? T en grados Kelvin. Entonces, una gráfica del logaritmo de K contra 1 en T permite la determinación de ambas, E, la energía de activación, y A, que es el valor del factor de frecuencia de colisión, a partir de lo que es la pendiente y la ordenal origen, ¿no? Está el logaritmo de A es de la ordenal origen, y la pendiente es menos E en A, en R, menos E en R. Valores de EP, la energía de activación para programación, y ET, la energía de activación para la terminación, para muchos monómeros se muestran en las tablas que vienen, ¿no? Aquí vemos el monómero, Kp, también la energía EP, luego AP, luego la KT, luego la ET y la AT. Entonces aquí están los valores para estos sistemas, esto se ha hecho ya, y bueno, ahí vemos cuánto valen, ¿no? Este es el Brandrup, ya hay una edición de 2000, ¿eh? Este es un excelente handbook que tiene cantidad enorme de datos sobre constantes, sobre lo que no se imaginan de polímeros. Ese fue primero lo hacía este señor solo y después ya fue con él. Se han pasado recopilando todo lo que se publica para para muchas cosas, ¿no? Entre ellas estas KPs, AP. Aquí están otros hay un método que se llama PLPSEC, que no vamos a ver, pero bueno, es un método estándar para determinar las KPs. Se hace mucho, los que hacen investigación en esta área tienen ese equipo para hacer este tipo de determinaciones. Entonces, bueno, aquí está el monómero, la temperatura, KP, EP y AP, ¿no? Esos son los valores que se están. Este es de otro handbook. Pero les digo, el mejor de todos es de Brandrup y Imer. Vamos a tratar entonces de ver si ya involucramos estas KPs, KTs y KDs, cómo sería la ecuación para utilizando dependencias tipo Arrhenius, ¿no? Entonces, primero vamos a empezar que la RP, vamos a ver, aquí está la RP, ¿no? RP es KP por KD entre KT a la 1 medio. KP por KT y lo demás es concentración de monómero, concentración de iniciador a la 1 medio, ¿no? Entonces, si hablamos nada más de las constantes involucradas en esta ecuación, el logaritmo de KP, KT en KD, y le damos una expresión de Arrhenius, como esta de aquí, K igual a la M, a la E, por E, a la E menos E, menos E en RT. Pues lo que no tenemos es que sería el logaritmo de estas AP, AD y AT, estas a la 1 medio. Y en el caso del logaritmo del AE, pues el logaritmo de E, pues acuérdense, esto pasa multiplicando, entonces el logaritmo es 1, y nos queda nada más EP, ED y ET. Y claro, como es a la 1 medio, pues bueno, entonces ED sobre 2, y este es ET sobre 2, y como es negativo, porque está en la parte de abajo, ¿eh? En RT, ¿no? Esa es una ecuación de Arrhenius, E en RT. Pero para cada proceso de iniciación, de propagación y de determinación. Entonces, EP es de propagación, ED es de iniciación, ET es de determinación. Y por lo tanto, pues entonces ya, si uno ya pone los otros términos ahí a incluirlos, nos queda que el logaritmo de RP es logaritmo de lo que ya teníamos aquí, menos esto también de aquí, y más el logaritmo de lo que nos faltó incluir, que es M, I a la 1 medio, F a la 1 medio, y M, ¿verdad? Entonces, F, I y M, ahí está. Y ya nos queda así. Y R, pues es esto mismo de aquí, nada más de que pues lo pusieron de esa forma, ¿no? Entonces, esa sería la ecuación completa, ¿verdad? De dependencia de la velocidad con respecto a la temperatura. Finalmente es una Arrhenius, y ya lo que puedo hacer yo es hacer la ecuación, hacer la gráfica del logaritmo de RP contra inverso de T y determinar estos valores. Es lo que mucha gente hace en sus investigaciones, ¿no? Eso sería con respecto a la ecuación completa para la velocidad de polimerización. Ahora, ¿cómo sería la ecuación para
grado de polimerización o peso molecular. Ok. Entonces, para determinar el efecto de la temperatura en el peso molecular, hay que tomar en cuenta ahora que es Kp en Kd por Kt a la 1/2. Esto está, déjame ver si por aquí lo tenemos. Aquí está, ¿no? Kp entre Kt a la 1/2. Si tomar en cuenta la M, la I y el 2. Es Kp, Kd y Kt a la 1/2, ¿no? Entonces hay que ver cómo en función de Arrhenius queda esa dependencia. Y es lo que hacen en este tratamiento. Kp en Kt a la 1/2 es igual al logaritmo de la AP entre AD AT a la 1/2. Y en este caso nos queda este tipo de esta ecuación para las energías, ¿no? Y si consideramos que es bimolecular, entonces ya esto nos queda más sencillo. El logaritmo de xn, ya tomando en cuenta la m, la f, la i a la 1/2, que es lo que estaba en la otra parte de la ecuación de la nu, ¿no? M, i a la 1/2, 2. Está, lo ponemos en la otra parte de la ecuación y queda m, logaritmo de n, mfi a la 1/2, menos e, le pone aquí x subíndice n con barrita en trt, donde sería este valor el que está xn, ¿no? Y bueno, se ha visto que esto tiene un valor más o menos para todas las polarizaciones de menos 60, ¿no? Es más o menos el valor que la literatura reporta cuando hablamos de descomposición térmica, cuando usamos peróxidos, o usamos AIBN, o este tipo de iniciadores, ¿no? Y XCD decrece al aumentar la temperatura. Esto también se ve muy dramático, ¿no? En este ejemplo que pusieron, que pusiese una pendiente bárbara, ¿no? Así, claro, está más fuerte esta, ¿no? Pero sí, aquí se ve que sí es drástico, ¿no? Si uno hace el cálculo, por ejemplo, supongamos, esto vale 2 millones más o menos a esta temperatura, y aquí estamos hablando de punto, o sea, de 10.000, ¿no? 100.000. De 2 millones a 100.000 en un rango de temperatura que es como de 30 a 40 grados, pues sí está fuerte, ¿no? Entonces hay un efecto fuerte. Y esto, de alguna manera, pues también se refleja en que tenemos una E de menos 60. O sea, ese es un valor alto, que indica una alta dependencia de la temperatura. ¿Sí? Entonces, bueno, finalmente esa es lo que hay que tener en cuenta cuando habla uno de estas polimerizaciones. Y para finalizar vamos a ver un ejemplo de la aplicación de estas ecuaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, estos ejemplos a veces traen también aplicaciones de otros conceptos vistos antes, ¿no? Aunque es ver el efecto de la polimerización. Dice, la descomposición de peróxido de benzoilo se caracteriza por un tiempo de vida media de 3 horas a 70 grados y una energía de activación de 29.7. Acuérdense, esto, uno lo que hace es simular la polimerización, pero en esos estudios uno no usa ni el monómero ni bueno, no usa el monómero, ¿no? Entonces aún no ve cómo se descompone y cómo depende de la temperatura de esta descomposición. Entonces, bueno, se tiene la vida media, y acuérdense que también les di hace rato pues unas tablas de vida media de los iniciadores, ¿verdad? Por aquí estaba el nomograma, por ejemplo, para estos iniciadores, o aquí hay otros datos, ¿verdad? Para estos iniciadores a diferentes temperaturas. Entonces, eso se puede hacer, se hace independientemente. Entonces, es el primero que comenta en este ejemplo, ¿verdad? Ok, entonces, ese es el tiempo de vida media, 7.3 horas, 70 grados, y la energía de activación es 29.7. ¿Qué concentración de peróxido debe ser usada para convertir el 50% de la carga original de un monómero de vinilo a un polímero en 6 horas a 60 grados? Esa es la pregunta. Aquí el F vale 0.4, ya ven que los peróxidos es siempre menos de 1, ¿verdad? El valor de Kp cuadrado entre Kt que se da es a veces se determinan estos en otras, por otros autores, ¿verdad? A 60 grados es este valor, este varía de temperatura.
Entonces, bueno, primero lo que dicen es, bueno, ¿cuánto vale KD? Tengo el tiempo de vida media. El tiempo de vida media, vimos que KD es el logaritmo de 2 entre el tiempo de vida media. El logaritmo de 2 entre la vida media, que es 7.3. Esto lo dan en horas, lo paso a segundos, multiplico por 3600. Entonces, una hora es 7600 segundos. Bueno, y este es el tiempo, el valor de KD. Si uno se asoma a las tablas que les di de cuánto valen estos valores en las polimerizaciones, pues sí está más o menos en el valor que te reportan, ¿verdad? KD está entre 10 a la menos 4 y 10 a la menos 6. Entonces, bueno, pues estamos bien. O sea, tenemos 10 a la menos 5 ahí. Estamos bien en el cálculo hasta ahorita, ¿no? Entonces, bueno, esa es la... bueno, entonces esto es KD. Luego, usando la relación de Arrhenius, nada más para la descomposición del peróxido, pues uno puede obtener ahí el valor de ED, ¿verdad? Porque ese... Déjame ver qué es lo que obtiene. Obtienen la KD a 60, ¿no? O sea, porque la ED ya la tenemos. Entonces lo que dicen es, logaritmo de KD a 60 entre este valor del tipo de vida media, ¿no? Que es el KD, ¿no? Es menos ED entre R por 1 entre 333 1 entre 340. Lo que quiere saber es cuánto vale este valor de KD a 60, ¿verdad? A ver si esta es la que quiere saber. Ok, entonces, ED entre R, pues es este valor, ¿no? Simplemente es el 29.7 kilocalorías, lo pasaron a calorías de aquí, dividido entre la R, que sabemos que es casi 2 calorías por mol grado Kelvin, y nos da 1.45, 495 por 10 a la 4 grados Kelvin. Entonces sustituimos y ya despejamos KD a 60 grados, que es la que no sabemos, y esta es la KD a 60 grados. ¿Sí? Ya sabíamos la de 70, ya la teníamos. Simplemente por el tiempo de vida media, pero la de 60 no sabíamos, entonces bueno, ya aquí la obtuvieron. Y luego después, pues vamos a ver la ecuación para esta que está aquí abajo, le puse aquí 661, ¿no? Que ya habíamos visto, la volví a tomar de los apuntes, bueno, lo que habíamos visto en la clase pasada. El logaritmo de 1 menos P es 2 por KP, KT a la 1 medio, F y 0 entre KD a la 1 medio, 1 menos E a la menos KD, T entre 2, ¿no? Y entonces, bueno, pues hacen toda la sustitución ahí, 2 por KP, aquí está, 1.04 por 10 a la menos 2, 7.128 por 10 a la menos, esa es la KD a la 1 medio. Es que KP en que T a la 1 medio es la que da aquí, ¿no? 1.04 por 10 a la menos 2. Entonces ya la ponen aquí. Y ya lo que ponen abajo es la KD. La F es 0.4 y 0 nos dicen, esa es la que no sabemos, ¿no? Entonces aquí vamos a despejar y 0. Y luego viene lo de la exponencial, 1 menos E a la menos KD, 7.128 veces a la menos 6S, por T, el tiempo, que es 6 por 3600 segundos, entre 2. Y entonces ya hacemos todos los despejes y todo. Esto lo pasamos dividiendo, y luego esto multiplicando y dividiendo, así como se despeja luego se eleva al cuadrado. Finalmente les da I0 igual a 3.75 por 10 a la menos 2 moles por litro. Entonces la respuesta a este problema es, usan un poco la dependencia de la temperatura, los valores de la energía de activación para deducir que si yo quiero obtener, convertir 50% del monón original en 6 horas a 60 grados, tengo que usar una concentración iniciador de 3.75 veces a la menos 2 moles por litro. Aquí nuevamente esto queda dentro de lo que dice la tabla que se usa de iniciadores, ¿no? Pues es algo que aquí dice a la menos 10 a la menos 4, ¿no? En este caso, ejemplo, 7.97 es el ejemplo, pero entonces sí es más o menos lo que se usa de iniciador. O sea, sean 0.01 molar, o como el caso del problema, pues es 0.0375 molar, ¿no? 0.0, ¿no? Pues 10 a la menos 2. 0.0375 molar. Bueno, entonces es una mezcla de usar la parte de peso bueno, más bien sí, para usar la velocidad de polimerización
en función de las constantes que se determinan, que existen en la literatura, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí le pusieron arbitrariamente 50%, podría haber sido 70. Si es 70 es 1 menos 0.7, o 80 es 1 menos 0.8, y resuelve igual, ¿no? Es el logaritmo de 0.7, 0.8, y bueno, pues hace la misma cálculo, ¿no? Entonces, sí, finalmente es una forma de usar las ecuaciones que hasta ahorita vimos, para ejemplo, sí, esto es lo que van a presentar ustedes y los problemas que les voy a dejar. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿Está más o menos claro? Sí, doctor, está, bueno, hasta ahorita a mí me está quedando claro. Ah, qué bueno. Sí, qué bueno que lo están grabando porque así ya ustedes por su cuenta pues lo pueden revisar, ¿verdad? Bueno, yo creo que hasta aquí daríamos ya en el curso. Déjenme ahora enseñarles qué es lo que les voy a enviar por correo. Permítame entonces. Cerramos esto. Profe, Sí. igual no tendrá unas bibliografías donde podemos consultar esto nuevamente. Todo este tema. Sí. Sí, básicamente es el Ode 1, el libro bueno, déjeme ver cómo. Si quieren se los voy mostrando los libros de una vez. Ok. Es uno que vemos déjeme ver dónde está. A ver, Principle Synthesis and Characterization. Es que si no, creo que aquí no lo tengo. Dice, a ver, déjeme ver. Mientras, antes de enseñarles los libros, voy a enseñarles el material complementario. Entonces, a ver, ahorita ¿Dónde quedó? Es este escritorio. A ver, por alguna razón no se ve el material complementario. Sí, ahorita vemos lo del libro. Mientras abrimos esto. Ok. Ya no. Qué raro no se ve esto. A ver, es este. Sí, es este. Ok, entonces, sí, se los voy a enviar. En la hoja 1 de ese material que les voy a enviar viene el nomograma para obtener, como les indiqué en el ejemplo, a cierta temperatura cuánto vale el tiempo de vida media y de ahí deducir la KD, ¿verdad? A la temperatura que uno está queriendo trabajar. Luego tenemos una de algunos iniciadores comunes que se usan para, por ejemplo, catiónica, radicálica. Entonces aquí dice tipo de polimerización de cadena adecuada para monómeros comunes. Entonces, estos monómeros solo se pueden polimerizar usando unas condiciones catiónicas
estas, la mayoría pues se hacen por radicales, como lo que vimos, y hay unos casos de ciertos monómeros que solo con aniónica, y aquí puede ser radicales libres o aniónicos, aquí están otros, y finalmente aquí hay otros de catiónica o radicales libres, ¿no? O sea, es una especie de guía, ¿no? Yo tengo un monómero, ¿qué me conviene hacer? Radicales libres, que es lo que hemos visto, o buscar una catiónica o una aniónica, son más eficientes a veces. Entonces aquí están, según el monómero, cuál de las técnicas que existen me conviene usar. Y bueno, entonces aquí está precisamente lo de la parte que les comento de la tarea, ¿no? Se los voy a enviar más tarde. Entonces, lo que hice también fue sacarle copia o escanear al tratamiento que hace ese libro, para que o sea, vimos las ecuaciones y todo, pero usando otros libros, ¿no? Entonces, en este libro tiene un poquito diferente su nomenclatura. Entonces, aquí en esta primera hoja, por ejemplo, aquí está la ecuación, ¿no? Usan KI en vez de KD, lo demás está igual, ¿no? Pero aquí deducen esta ecuación, usan su forma logarítmica, en fin. Y luego ponen esta gráfica. Entonces, el primer ejemplo creo que le tocó a Miguel Ángel. Entonces, tienen que leer qué dice el ejemplo, qué es lo que está poniendo. Y luego, aquí explican cómo se hace el cálculo. Entonces, lo que les pido es que lo lean, lo vean cómo se hace el cálculo y luego lo expliquen de una forma más amplia, cómo hicieron el cálculo para llegar al valor, por ejemplo, de conversión en por ciento, ¿no? 74.9. Entonces esto le tocaría a Miguel Ángel. Luego aquí siguen un poco las ecuaciones que ellos deducen. Y el ejemplo 4.2, pues ya creo que le toca, no recuerdo si a Mario o a Juan Pablo, pero bueno, ahí explican, este es un ejemplo de cómo se puede calcular para un peróxido tanto la concentración de iniciador después de 10 minutos como la fracción de monómero después de 10 minutos. Entonces, todas las ecuaciones que hemos visto nada más son ejemplos de cómo hacerlo, así como les expliqué yo los ejemplos, nada más ustedes lo hacen más amplio. E incluso, pues miren, algunos de los problemas todavía están hechos un poco con regla de cálculo. Entonces, no había calculadoras buenas, ¿no? Entonces hay un poco de error ahí en los cálculos. Son mínimos, pero a ver si ustedes los notan. Luego cuadro 3 es sobre el peso molecular. Esa es la ecuación de peso molecular para ver cuánto vale en ciertas condiciones, ¿no? Dice que cómo podemos obtener un peso molecular de 500.000 para este polímero, ¿no? Y cuál es la velocidad inicial. Entonces aquí dicen cómo hacer XN, pues aquí es 5.800 y hacen también el cálculo de la velocidad, que es RP, ¿no? Cómo se calcula. Entonces esto le toca a alguno de ustedes dos. Y finalmente, en el caso de Miguel Ángel, pues le tocaría esta última. Aquí está la ecuación que vimos. De 1 en xn es igual a 1 en xn, 0, nada más que a la menos 1, más la suma de CI, AI entre M, ¿no? Entonces, aquí es un ejemplo de cómo estudian el efecto de el agente de transferencia de cadena. En este caso están usando un tiol y es el urimecatano. Este se llama lorol, es lo que les decía, que cuando oigan ese lorol, pues es la urimecatano. Y es muy usado industrialmente. Es un muy eficiente agente de transferencia de cadena. Y entonces vemos aquí los datos. Esta no lo tomen en cuenta, realmente no sirve para el problema. Usen estos de aquí. Y entonces hay que hacer una gráfica, entonces las tienen que mostrar la gráfica y cómo calculan CS a partir del ordenal origen, ¿no? Entonces aquí está, hablan cómo se hace, pero ustedes, el que la presente va a tener que hacer la gráfica, decir qué obtuvo dependiente, cuáles valores graficó y cómo obtiene CN. Bueno, en este caso CS le pone. ¿Sí está claro? ¿Alguna duda de la tarea?
como quedamos, va a ser hasta el viernes 4, ¿verdad? De 2 a 4 de la tarde. ¿Están de acuerdo, verdad? Sí. Sí, está Ya bien. saben, si tienen alguna duda del problema, nos vemos en Teams. Esta semana va a ser muy difícil para mí, pero durante la siguiente. durante la que sigue, pues ya voy a estar, yo creo, otra vez trabajando normalmente, ¿verdad? Porque esta semana sí me opera y pues no voy a poder ver bien, pues, mínimo martes y miércoles. Ya el jueves y eso, pues ya empiezo. Pues es un problema que dicen del cerebro, ¿no? Porque es un cambio para él. Y tarda un poco en aceptar, pues, cómo ahora los ojos funcionan, ¿no? Es lo que me explicó el oftalmólogo. Entonces, sí, mientras pasa eso, pues sí, uno anda. Por ejemplo, ahora, cuando empecé a manejar, le di un rayón al auto, ¿no? Entonces, pues sí, ya los cálculos que yo tengo así de, a ver, entro aquí o no entro, pues ya tienen más incertidumbre, ¿no? Porque tengo otra visión ahora. Entonces, pues sí, ya. Y no veo uno los escalones, así cuando hay 3 escalones sí, luego uno no, y eso. Hay que andar con cuidado para no tropezarse. Entonces, en fin, son cosas que pues le cambian a uno, ¿verdad? Déjenme enseñarles los libros que tengo por aquí en uso. Un momentito nada más. A ver, entonces, ya sabemos del Odian. Déjenme ver, este es uno. Entonces, bueno, este que está aquí. Este es un libro de síntesis de polímero, sobre todo, aquí pueden ver cómo hacer poliestireno, cosas muy generales, ¿no? Como lo que les he puesto trae mucho más, ¿no? Es un libro muy completo, trae también cómo determinar la viscosidad, cómo hacer osmometría de membrana, en fin, es un libro muy completo. Pero claro, la parte que son estos ejemplos, por emisión del estireno es la que vimos en clase, pero también existen la de acetato de vinilo con peróxido disulfato de amonio en emulsión. Por ejemplo, este es un caso especial, ¿no? Que podría servirnos para el caso de emulsión. O aquí hay de suspensión, que es diferente en la emulsión. Y también, pues, soluciones en soluciones de gaseosa, ¿no? Luego se usan compuestos ASO, vimos también el ejemplo del diestireno. Esto lo hacen en dilatometría, para que estudien un poco la cinética polarización. O sea, la dilatometría se usa mucho para ver para determinar las KPS y todas esas constantes. Es además un equipo muy barato. Y entonces aquí sistemas redox, hay más ejemplos. Y luego está algunos otros, polarización controlada, que ya no vimos. Luego la iónica, por ejemplo la catiónica, la aniónica, la polarización por apertura de anillo. Y la Ziegler-Natta, que es muy, muy complicada. Metátesis, por esta dieron los premios Nobel, les comenté. Metalocenos, o sea, ya son cosas de hacer copolímeros, también es otro tema, ¿no? Que no vimos, pero es interesante. Y luego aquí ya están también otras que vimos, como poliésteres, cómo hacer los poliésteres, cómo hacer los poliuretanos, poliamidas, están por casos, ¿no? Fenolformaldehído, también vimos algo de ureaformaldehído, melamina formaldehído. Es muy completo. Cuando hay ocasión de hacer unas clases unas posibilidades de poner un laboratorio de polímeros como materia, pues este libro es definitivamente la base, ¿no? Entonces, bueno, este es el libro donde saco yo algunos de los ejemplos del laboratorio. Ahora les muestro el otro.
Por ahí tengo este otro. Nada más sería este último que vamos a ver. Sí, aquí. Esta es una copia que hizo algún chino alguna vez. Allá en Estados Unidos los chinos son los que más están. Este es muy buen libro, nada más de que el problema, o sea, lo que tiene el libro este es que prácticamente muchas palabras que usa odian, ahí están, o sea, uno ve inclusive textos iguales a los de lo que tiene mejor este libro con respecto al odia son los ejemplos. El odia que el problema que tiene es que no resuelve ejemplos. Al final pone estos, pues les dejé de tarea, pero no hay ejemplos demostrativos, ¿no? Y esos ilustran mucho. Entonces, como les decía, pues aquí está, inclusive creo en una copia que alguien hizo allá en ¿cómo se llama este país? Finlandia, alguna de esas, ¿no? Por ahí está el libro, ¿no? Pues es un libro de biblioteca, ahí tienen hasta el número de biblioteca y todo, ¿no? Entonces, sí es un libro del 2006. Más. Entonces, se basa mucho en el Odiam, inclusive del viejo, ¿no? Porque luego todavía no trae más en prefacio ahí, está medio mal copiado. Y luego aquí está todo lo que trae, es muy completo, o sea, trae conceptos introductorios, lo que es físico-químico, un poco de polímeros. Es un excelente libro, Polímeros en Solución. Es lo que vemos un poco en licenciatura, en físico-química de polímeros. Vamos a ver un poco de esto en el curso basado en polímeros 2. Pesos moleculares, también lo vamos a ver y lo ven un poco en el doctor Efraín. Y luego aquí está polarización por condensación o por pasos, que también vimos. De aquí hay algunos ejemplos. Después tenemos radicales libres, que es lo que acabamos de ver. Y los ejemplos que vimos son de este libro. ¿Sí? Y es muy completo, trae cosas matemáticas muy interesantes. Habla también de la potencia radical viva. Luego la copolimerización, es un capítulo aparte. Luego la iónica, como es la aniónica y la catiónica. Aquí está la aniónica primero, la catiónica, pero la aniónica y luego la catiónica, ¿no? Polymerization. Y luego ya viene la sigla nata, y con metalocenos también. Y luego lo que hacemos en el laboratorio es la posición por efecto de anillo, y con eso ya termina el libro, ¿no? Y bueno, pues entonces sí es muy completo, muy, muy bueno. Y aquí están los ejemplos, ¿no? Va poniendo ejemplos cada vez que puede. Y eso de veras que, sobre todo los químicos, nos ayuda mucho, ¿no? Nosotros sí tenemos esas dudas de cómo está eso del peso molecular. Pues aquí lo explica muy bien, pone un ejemplo el estireno, cómo se saca, aquí estaba, ¿no? Aquí está. Cómo se hace el grado de polimerización. Aquí 150.000, entonces bueno. Ahí, por ciento de grupos terminales, cosas así, ¿no? Es un libro muy, muy bueno. Y aquí está. Igual se va al nylon. O sea, sí es muy completo, tablas. La literatura es muy buena. Hablan de todo tipo de polímeros que luego son muy especiales. Termoplásticos. Todo eso ahí. Propiedades mecánicas. Nomenclatura. En fin. Es un excelente libro este es más para químicos. O sea, los otros son así como más para todo mundo, ¿no? Pero los de son más para químicos es este que está aquí y el Oria. Son los dos libros que más se recomiendan, ¿no? Entonces, bueno, como les digo, parece que fue un chino el que lo fotocopió. Porque también luego cuando se trata de obtener un PDF hay dos opciones, ¿no? Comprarlo o ponerte ya sea sacarle copias a los libros. Eso es lo que pasaba cuando yo estudiaba mi doctorado, ¿no? Pues inclusive había una fotocopiadora ahí cerca de la universidad que trabaja 24 horas, ¿no? Y así uno ahí acaba la fotocopia del libro, que claro, eso es prohibido por derechos de autor. Y hoy en día pues es escanearlo, y entonces créanme, los que tienen mejor disposición para hacer esto son los chinos. Ellos sí
Les dices, haz esto, aunque sean 1000 páginas y se la avientan. Hay handbooks escaneados por ellos, ¿no? Entonces, pues sí, tienen esa paciencia. O sea, a lo mejor uno ahí por la página 100 ya se desesperó, ¿no? Pero esto sí siguen, aunque sean 1000, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es por algún chino lo hizo, ¿no? Inclusive el autor es un hindú. Y entonces, bueno, pues es un muy buen libro. Yo creo que está más completo el Odian, pero a nivel didáctico, a nivel de ejemplos, no tiene comparación. Y son básicamente esos. Hay otros por ahí que he sacado. El mismo Bill Mayer, ¿no? El Bill Mayer por ahí está. Pero bueno, ese libro lo tengo aquí, el Bill Mayer. El otro, este otro, pues no lo he comprado, ¿no? Quizá lo vaya a comprar algún día en PDF, ¿no? Puede ser. Pero pues ya estoy más en el retiro que en el seguir en esto, ¿no? Por la edad y por muchas cosas, entonces, pues tal vez a algunos de ustedes les interese, no sé. Muy bien. Bueno, muchachos, pues pues espero les haya servido el curso. Lamento pues que no hayamos podido ver más, ¿no? Pero saben que esto es muy extenso y preferiría hacerlo un poco lento, pero con más profundidad. Creo que incluso pues ya después, si ustedes siguen finalmente en este área, ya tienen más bases, las bases, ¿no? Ya se van a trabajar en, por decir algo, empresas alemanas que hacen suspensión. Ahí tienen como 300 formulaciones, ya les entienden ustedes. 3M, todas esas empresas que hacen mucho de esta química de síntesis, y que de hecho pues son muy celosos, ¿no? De lo que ellos desarrollan. Entonces, sí les ayudará mucho esto que vimos. Es algo que les puede ayudar para obtener un trabajo ahí, por ejemplo. Bueno, ya tienen más bases, ¿verdad? Muy bien, pues entonces quedamos en eso, de que nos vemos a ver qué día era, el 4, ¿verdad? El viernes 4. Les envío en un momento el material que les enseñé. Y si me quieren ver para dudas del curso, pues yo creo que ya voy a estar bien la próxima semana. O sea, y claro, en las vacaciones y eso, pues eventualmente saldré, pero pues, también podrían contactarme, ¿no? Si gustan. Estaría yo ahí. Mario me ha pedido algunas cosas, desgraciadamente no he podido responderle porque sí estoy con muchas actividades aparte de esto, pero ya creo que en diciembre baja esto, entonces ya esperemos que ya haya más tiempo para otras cosas, ¿sí? Sí, no se preocupe. Muy bien, doctor. Muchas gracias, profe. Gracias. Muchachos, fue un placer y nos vemos pronto. Igualmente, sí. Sale, nos vemos el viernes, doctor, y suerte, que todo salga bien. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, buen día.